Bueno, muchachos, hola a todos. Esta tutoría corresponde a las clases que ustedes vieron durante su rotación de escolar. Es la última tutoría que les voy a dar este semestre, entonces quiero aprovechar para darles las gracias por permitirme hacer parte de su proceso. Me hubiera encantado haber podido hacer tutorías presenciales, sin embargo, pues ya sabemos que debido a la situación mundial, pues era imposible. Sin embargo, estoy muy feliz con todo lo que compartí con ustedes. Espero haber sido de mucha ayuda para su proceso en general. Saben que cuentan conmigo tanto para esta materia como para cualquier otra que me necesiten de ahora en adelante. Pues ahí tienen mi número y cualquier cosa estoy muy pendiente y súper dispuesta a ayudarlos. Bueno. Entonces, en cuanto a los contenidos de esta tutoría, vamos a hablar un poco de semiología del neonato, semiología del preescolar, que va a incluir la interpretación de trazos, y semiología del adolescente. Entonces, para empezar, en cuanto a la semiología neonatal, es importante que sepamos que el neonato es todo niño recién nacido entre los 0 a los 25 días desde su nacimiento. Y hay diferentes maneras de clasificar al neonato, dependiendo de su peso o de su edad gestacional, mejor dicho. Entonces, vamos a hablar de un neonato con bajo peso, si este pesa menos de 2.500 gramos, un neonato con muy bajo peso, si pesa menos de 1.500 gramos, y un neonato con extremadamente bajo peso, si pesa menos de 1.000 gramos. Hablamos de un bebé prematuro, si el parto se da antes de la semana 37, y un bebé a término después de la semana 37. Entonces, ¿cuándo vamos a valorar al neonato? Básicamente existen tres momentos de valoración. El primero es el examen físico rápido al momento del parto, o sea, recién nace el niño, nosotros lo vamos a revisar, que esté respirando, que cumpla ciertos criterios, etcétera. Hay un segundo momento que es entre las 12 y las 18 horas posteriores al parto y un tercer momento que es el examen de egreso del hospital o pues ya en el primer control. ¿Qué es importante saber, digamos, de el segundo y el tercer momento, especialmente el tercero? Nosotros no le podemos dar salida a un neonato que no ha meconiado. Ya sabrán ustedes, se acordarán que el meconio es la primera deposición del niño. ¿Por qué es tan importante? Básicamente porque nos habla de que el niño tiene el ano perforado, pues está en capacidad de digerir y expulsar las heces. Entonces, pues es muy importante, es sumamente importante que nosotros nunca jamás dejemos ir a un niño del hospital sin su primer meconio, ¿listo? Es por eso también que además de, bueno, todo lo que yo les contaba ya en las tutorías de IEP comunitario, del fortalecimiento del vínculo madre e hijo, es por eso también que es importante darle pues la lactancia apenas nace para que meconie rápido el niño y así podamos darle salida pues pronto, porque lo ideal tampoco es que el niño pase mucho tiempo en el hospital. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El neonato siempre se examina sin ropa, totalmente desnudo. Hay que mirar si está alerta, si tiene alguna lesión en la piel, mirar si se ve enfermo o decaído, si tiene el color de la piel extraño, por lo general los niños son rosaditos. Y si presenta dificultad para respirar, que ya bien sabemos que son, eso se puede representar en signos como, digamos, sonidos respiratorios, aleteo nasal o tiraje intercostal, subclavicular, etcétera. Supraclavicular, perdón. Entonces, digamos que en el momento de valorar al neonato tenemos dos escalas que son muy importantes, que son el APGAR y el Ballard. Entonces, el APGAR, perdón, se encarga de como calificar la apariencia, los pulsos, los gestos, la actividad de la respiración del niño, que es la primera tabla que vemos aquí. Y pues bueno, no se las voy a leer porque pues no es beneficioso, pero sin embargo que la tengan en cuenta y la sepan más o menos manejar. Sin embargo, esto lo van a ver mucho mejor en quinto, ¿listo? En AP3. En cuanto al Ballard, pues va a establecer la edad gestacional. ¿Esto porque se hace? Digamos que obviamente ustedes en condiciones ideales tienen una materna que fue a todas sus consultas prenatales, a todos sus controles prenatales, que tiene como un buen seguimiento de su embarazo, etcétera. Sin embargo, existen casos en que pues esto no es así. Y de todas maneras, así sea así, o sea, si la mamá tenga controles prenatales, es mejor hacer eh, el Ballard para identificar realmente cómo fue el desarrollo del niño dentro del útero de la mamá y así establecer
su edad gestacional. Entonces, dependiendo de diferentes factores, criterios, le vamos a dar un puntaje y al final sumamos eso y nos da la edad gestacional. De nuevo, esta la van a ver mucho mejor en quinto, entonces por ahora, básicamente que sepan que existen, para que funcionan y ya. Ya en cuanto a alteraciones como tal que podemos encontrar en la piel de los niños o en general en los niños, vamos a empezar por la miliaria, que como podemos ver aquí en la imagen es como un sarpullido, es notorio y suele aparecer en todo el cuerpo. Sin embargo, existen casos documentados en que se limita al cuero cabelludo y los pies y aparece el primer día de nacimiento, sin embargo, desaparece en los siguientes 7 días. Entonces consideraríamos que es normal. En cuanto a la milia, estas van a ser pápulas blanquecinas de alrededor de 1 a 2 milímetros que se desarrollan en la carita, más que todo en la nariz y como en la zona malar, por llamarlo de alguna forma. Y esto se da por acumulación de glándulas sebáceas. En cuanto al acné neonatal, pues como lo dice su nombre, son pústulas o pápulas en general benignas que desaparecen con el tiempo. Importante que tengan en cuenta, digamos, para el IAS de dermato, que un chiquito que haya tenido acné neonatal es, eh, digamos que es más probable que tenga acné en su adolescencia, ¿listo? Estas que vemos acá son las perlas de Epstein, que son perlitas blancas que parecen como un diente, sin embargo, pues no son dientes y con el tiempo desaparecen. Aunque el recién nacido puede, o sea, existen recién nacidos que pueden nacer con dientes, sin embargo, pues es por eso que hay que hacerle como un buen examen físico para determinar si son perlas de Epstein o si son dientes. Las perlas, para que sepan y las sepan identificar, son muy blanquitas y súper blanditas, o sea, son como pepitas. Y entonces vienen flojos y es mejor retirarlas si ya se ve que no, como que no resuelven, pues, por sí mismas. Estas que vemos acá son manchas telangiectásicas, que es una dilatación capilar que puede aparecer en el labio superior, en los párpados, a nivel occipital, como vemos aquí en la imagen, y va a desaparecer alrededor de los primeros 1 o 2 años de vida. Es importante como descartar que haya un compromiso del nervio trigémino o cualquier nervio en general que se pueda presentar en la cara. Sin embargo, digamos que esto es poco común. Sin embargo, no está de más pues descartarlo. En la siguiente imagen, la I, vemos lo que se conoce como una máscara equimótica, que son niños que van a nacer así como con la carita negra o azul y uno por lo general va a pensar que están cianóticos. Sin embargo, lo que pasa es que se les colora la piel por la posición que llevaba el niño en el canal de parto. Entonces, digamos, tuvo la carita mucho tiempo apoyada contra el canal vaginal y esto fue lo que le generó, lo que le genera pues esta coloración en la piel. Em, es algo benigno y por ende se va a quitar en algunos días como después del nacimiento. Sin embargo, es importante pues ver el contexto, ¿no? O sea, si ustedes tienen un niño que está así y no solo tiene la carita azul, sino las manitos, los pies y de paso ustedes ven que tiene como dificultad respiratoria, pues ya podemos estar pensando en un proceso pues cianótico, mejor dicho, hipóxico. En la siguiente imagen vemos lo que es el lanugo, que es un vello delgado que cubre todo el cuerpo del bebé, especialmente, o sea, lo vamos a poder ver más en brazos y piernas. Se va a producir alrededor de las semanas 32 y 37 de gestación y va a ir desapareciendo con el tiempo. Es supremamente normal, benigno, no hay nada que preocuparse. En cuanto a esta imagen que vemos acá, es la acrocianosis o cianosis central y cianosis periférica. Entonces, son los bebés que tienen los labios, las manos y los pies morados. Esto sí es importante que no es normal. Entonces, primero descartemos que el bebé esté frío, es decir, le vamos a poner su mantica, lo vamos a poner sus gorritos, etcétera, incubadoras si es necesario. Y si esto no mejora, hay que mirar por enfermedades secundarias que puedan estar generando pues hipoxia en el niño. Entonces aquí en esta imagen podemos ver que tiene como un bigote azul y aquí los piecitos azules. En cuanto a la piel moteada, esta es supremamente importante porque es un signo de sepsis o infección en recién nacidos. Y a los neonatos les va a cambiar el color de la piel, se van a ver mal perfundidos y en mal estado general cuando tienen pues una infección.
Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Digamos que hay diferentes factores que pueden hacer que un niño contraiga una infección durante el parto, por ejemplo, que el niño meconi durante el parto, o sea, no ya después, sino cuando está en el canal de parto y se trague eso. Entonces es súper importante, por eso, de nuevo, eso lo van a ver mejor en quinto, pero es súper importante que sepan de una vez que cuando nace un niño y nace meconiado hay que limpiarle los ojitos, hay que limpiarle la boca, procurar que como que se extraiga el meconio que él se pudo tragar. Entonces, bueno, eso para que lo sepan, que puede ser una de las causas más frecuentes de sepsis. Y por último, en esta imagen vemos la cutis marmorata, perdón, que es una telangiectasia congénita y va a generar una dilatación de pequeños vasos superficiales. En cuanto a la primera imagen que vemos acá, se llama piel de arlequín. Esta alteración se puede ver en diferentes síndromes, como lo son el síndrome Down o en niños completamente sanos. Entonces, pues hay que ver el contexto en general del niño, la fase del niño e indagar cómo fue el embarazo que se vio en los controles prenatales, mejor dicho. Esta situación, bueno, esta manifestación de piel de arlequín nos habla de inmadurez vasomotora transitoria y suele tener una distribución de la mitad longitudinal del cuerpo que adopta esta coloración eritematosa con blanqueamiento simultáneo de la otra mitad. Entonces, bueno, digamos que en la mayoría de los casos va a tener una línea muy clara, delimitada. eh, Sin embargo, pues hay casos en los que no, pero es lo más común y suele respetar la cara y los genitales. No va a presentar ningún otro tipo de alteración sistémica, entonces es súper importante que tengan esto en cuenta. Si el niño solo está pues con esta manifestación cutánea, pero no le encuentran algo más, pues es una piel de arlequín. En la siguiente imagen vemos las típicas petequias, que van a ser unos puntitos que son morados o rojos y normalmente no se deben encontrar en recién nacidos, pues esto implica que tienen alteraciones en las plaquetas o en general en la coagulación. Entonces pues hay que indagar la causa si ustedes ven un niño así como con petequias. En esta imagen vemos un niño que tiene un nemus flammeus, es una mancha roja que está en la frente y es benigna. Eh, Aquí vemos un niño que tiene una plétora que por lo general se relaciona con policitemia y un hematocrito superior a 65, que va a generar riesgos porque la hiperviscosidad de la sangre va a disminuir su flujo. Pues esto ya me imagino que se acordarán, pues los fluidos tienen varios determinantes, los líquidos, perdón, tienen varios determinantes para su movilidad, entre esos está la viscosidad y ustedes saben que uno de los componentes más importantes que le da viscosidad a la sangre, perdón, es el hematocrito. Entonces, al tener un hematocrito tan aumentado, vamos a generar una hiperviscosidad que va a, pues que va a, no, a evitar que la sangre fluya de manera correcta por las venas y las arterias del niño. En esta imagen, ay, perdón, en esta imagen vemos la palidez que, pues bueno, creo que no se las tengo que explicar. Igual tampoco es normal que un niño esté pálido, ellos por lo general son rosaditos, entonces hay que indagar la causa. Y finalmente tenemos la ictericia, que es aquí como se ve, el niño que se ve amarillo. Sin embargo, la vamos a ver en el 90% de los prematuros y en el 60% de los bebés nacidos a términos. Es pues una alteración frecuente, pero no quiere decir que sea normal. O sea, igual siempre que veamos un niño ictérico hay que estudiarlo. Entonces, pues bueno, ahí eso lo van a ver un poco mejor también en quinto en gastro, pero digamos que la ictericia se relaciona con los niveles de bilirrubina en sangre. Entonces, pues lo que se recomienda es sacarle una bilirrubina directa, una indirecta y una total para más o menos saber como si es patológica la, la, la ictericia que se está presentando en el niño. Sin embargo, como les digo, es muy común y puede llegar a ser fisiológica, normal, benigna y autolimitada. Entonces, si ustedes ven que hay un chiquito que está ictérico, igual lo estudian, así sea fisiológico, no le encuentran nada, pues esta va a desaparecer. Y si sí le encuentran pues una causa, pues hay que tratar la causa, ¿cierto? Ok.
Por otro lado, tenemos ya el examen como tal de la cabeza, en donde vamos a tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, tenemos las suturas, que son la metópica, que es esta de aquí, la coronal, que es esta de acá, la sagital, que es esta de aquí, y la lamboidea, que como ustedes ven, las suturas, pues ya eso lo saben por neuro, son como las articulaciones, pues llamarlo de alguna forma, de los huesos del cráneo, ¿listo? Entonces es súper importante que las conozcamos porque entre ellas se van a formar las fontanelas en las que nosotros más que todo vamos a valorar la anterior y la posterior, ¿cierto? Entonces está la anterior que está en el plano, digamos, en la sutura pues coronal y un poco de la metópica y la posterior que está en la lamboide y un poco en la sagital, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las fontanelas, pues es importante saber que la anterior es permeable y no debe medir más de 2 centímetros. Si mide más que eso, pues debemos evaluar diferentes condiciones como digamos el hipotiroidismo congénito. Y la fontanela posterior, como vemos en la imagen, siempre va a ser más pequeña y se cierra alrededor de los 3 a los 6 meses. Si las fontanelas son muy pequeñitas, vamos a pensar en hipertiroidismo, acantosis, microcefalia, cuya principal asociación de la microcefalia específicamente es los procesos infecciosos durante el embarazo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También vamos a valorar pues presencia de deformidades en general, que ustedes vean que, no sé, digamos una trigonoencefalia, que se parece como un triángulo, una braquiocefalia, que el mejor ejemplo para esto es como la cabecita de los pugs, ellos tienen braquiocefalia, entonces pues así como planita en el plano, este plano es el sagital, sagital, sí. Que tenga una plangiocefalia frontal o posterior, o occipital, perdón, que básicamente consiste en que haya como una, o sea, no es uniforme la cabecita, mejor dicho, no es uniforme el cráneo. Como pueden ver acá, es como un huevito hacia este lado y aquí también. Y finalmente tenemos la escanocefalia, que es ya más, es como el opuesto a la braquiocefalia, entonces es una cabeza que es como muy larga en el plano sagital. También vamos a medir el perímetro cefálico, que debe ser alrededor de 33 a 38 centímetros, y vamos a mirar la presencia de caput succedaneum, perdón, que es cuando ellos están en el canal de parto, la cabeza se va a apoyar pues en los huesos de la pelvis de la mamá, entonces esto va a producir un edema en el cuero cabelludo, que puede ser este, digamos, que vemos aquí. Digamos que es considerado normal, sin embargo hay que estarlo revisando y pues para que este desaparezca, ¿no? Porque ya después de mucho tiempo, si se mantiene, ya podemos estar hablando como, no sé, incluso de una hemorragia. Importante lo que les digo, aparece en las primeras 24 horas, no va a respetar los límites de las fontanelas, porque, pues digamos, si fuera específicamente acá, ya estaríamos hablando de una fontanela abombada o inflamada, pero si solo es como un edema generalizado, pues es un caput. Es blandito, es plano, sin bordes y desaparece en las primeras horas o semanas. También puede estar el cefalohematoma, que puede suceder en partos complicados o por uso de instrumentos como el espéculo, que no sé si lo conocen, pero son como 2 cucharas, que digamos que esto ya no se usa mucho. Sin embargo, son como 2 cucharas que le meten por el canal vaginal a la mamá y con eso como que le alan la cabeza al niño. O sea, súper sádico, pero antes se utilizaba muchísimo. Y lo que se ve es un sangrado dentro del hueso. Aparece en el segundo a tercer día de vida, está definido por las suturas, o sea, este sí sigue este patrón de las suturas y es considerado tumoral. Eh, Puede durar semanas o meses, es tumoral, como les decía, y puede dejar secuelas. Entonces, la manera más fácil de diferenciar un caput de un cefalohematoma es que primero el caput es súper blandito, mientras que el cefalohematoma es duro, es tieso. Además, el caput no respeta los límites de las suturas, mientras que el cefalohematoma sí, listo. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces,
Ya en cuanto a la revisión de los ojos, vamos a tener también varias alteraciones o respuestas que esperaríamos o no tener en cuenta. Entonces, primero tenemos la respuesta a objetos de color, que son rojo, blanco y negro principalmente, porque al inicio de la vida nosotros no tenemos los conos ni los bastones 100% desarrollados, entonces no tenemos como percepción de 100% de los colores. Y el reflejo rojo, que se me imagino se acordarán en neuro, que nos ayuda a tamizar por retinoblastoma. ¿Listo? Súper importante esto en niños. También tenemos las hemorragias conjuntivales o retinianas que se presentan en el 40% de los neonatos y hay que descartar lesión del cristalino, ¿listo? Que revisar la hendidura palpebral, hacer digitopresión del globo ocular para descartar hipertensión arterial o hipertensión endocraniana. La presencia de nistagmos, que es normal, digamos que los neonatos tengan nistagmos horizontales, sin embargo los verticales no son considerados normales. La oftalmia neonatum, que es esta que vemos aquí, pues por supuesto no es normal, es una infección o una conjuntivitis adquirida por el paso por el canal de parto. Digamos que esto es muy común en mamitas que tienen infecciones vaginales o digamos en el caso que les contaba que el niño se haya meconiado durante el parto, es digamos que esperado, sin embargo hay que tratarlo, pues obviamente no es normal. También hablamos de la tosis palpebral, que es muy importante ver si se acompaña de anhidrosis y de ser así, podemos estar hablando de un síndrome Horner. Entonces, supremamente importante, digamos, pues que vean que como solo la valoración de los ojitos de un niño nos puede hablar ya de algo sindromático. También el glaucoma congénito, que se ve así, el, las cataratas, que como pueden ver, un ojito sí tiene el reflejo rojo, mientras que el otro no. El telecanto, que es que la distancia entre los cantos internos es más de 2 desviaciones estándar por encima de la media, entonces tiene como los ojitos muy separados. Eh, la, blefar, la blefarmosis, que es esa que está aquí, que es una reducción fija en la distancia vertical entre los párpados superior e inferior con fisuras palpebrales cortas, que es como más o menos como son los asiáticos, por decirlo así. Y el hipertelorismo, que es una distancia interpupilar mayor de 2 desviaciones estándar. Ya en cuanto a la valoración de la nariz, vamos a valorar que estas sean permeables, perdón, que las fosas nasales sean permeables y que no exista artresia esofagal. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es taparles una fosa y cerrarles la boca, a ver si les pasa aire por la otra fosa y pues hacer esto con las dos fosas. O la otra opción es ponerles una sonda que mide de una vez también la permeabilidad de la coana. Sin embargo, pues en un neonato, digamos que puede ser un poco traumático para la familia que uno le pase una sonda nasogástrica solo para hacerle una valoración. Entonces, pues yo recomendaría hacerlo de tapar la naricita. En cuanto al oído, vamos a valorar varias cosas, que son la implantación del pabellón auricular, que normalmente está 1/3 encima de una línea imaginaria que uno traza pues desde el mentón. La permeabilidad del conducto auditivo externo, o sea que tenga huequito, que no esté cerrado aquí, digamos como este. La presencia de fístulas o apéndices, que se van a relacionar en la mayoría de los casos con problemas renales congénitos, como estos que vemos aquí, digamos. La anotia, perdón, que es la ausencia completa de estructuras auditivas, como en este niño que vemos que no tiene orejita ni tiene huequito, como porque ahí está el oído interno y solo no esté el pabellón auricular. Bueno, la presencia de microtias, que está toda la oreja, pero en un tamaño muy chiquitico, o ausencia de algunas partes de las estructuras auriculares rudimentarias. En cuanto a la valoración de la boca, vamos a valorar la integridad y apertura del paladar, descartar lo que es el paladar, el hendido y el labio leporino. Vamos a revisar si el niño tiene nódulos de Bond, perlas de Epstein, macroglosia, candidiasis oral o dientes natales, que son raros, como les decía.
y suelen ser los incisivos centrales inferiores, que son estos de aquí, pues. En cuanto al examen de cuello, siempre tener en cuenta que el cuello pues, de un neonato es corto, entonces pues lo que vamos a valorar básicamente no es tanto como la longitud del cuello, sino ver que el niño pueda enderezar bien la cabeza, que no le duela como hacer movimientos de la cabeza y demás. Vamos a ver que el niño no tenga masas congénitas como quistes tiroideos, hematomas, fibromas, que no tenga ningún signo de síndrome de Turner ni tortícolis, que tenga un cuello, pues, o sea, ya es corto el cuello, pero no demasiado corto. Entonces, que no exista una anomalía cervicoespinal como esta que vemos aquí en la imagen D, que ya por supuesto es un cuello que, o sea, prácticamente el niño no tiene cuello. Que no tenga quistes tiroglosos, que no tenga fístulas braquiales, eh, que no tenga hematoma por desgarro de fibras del esternocleidomastoideo. Esto es súper importante revisarlo porque a veces el niño, a ver, cuando un niño nace, nace primero la cabeza, si nace por parto natural, nace primero la cabeza y luego lo que uno intenta hacer es darle la vuelta al niño para que quede de lado y que salga primero el hombro anterior, que es el hombro que está como pegado al pubis de la mamá, y luego salga el otro hombro. Sin embargo, digamos que a veces las maniobras no pueden no salir bien y esto puede generar desgarros, específicamente en el esternomastoideo, perdón, y lo que puede generar esta, pues estos hematomas, mejor dicho, que buscaríamos en el cuello. También descartar la presencia de parálisis como la de Herb-Duchenne y la de Klumpke, que no sé si se acuerdan, la de Herb-Duchenne corresponde a la parálisis de brazo y hombro por la afectación de raíces cervicales, que si no estoy mal son de C5 a C6, o la parálisis de Klumpke, que ya habla de la presencia de una mano en garra por lesión en el C7 y si no estoy mal en algunas ocasiones también del T1. Ya en cuanto a la valoración del tórax, vamos a mirar que el niño no tenga pectus excavatum, que es esto que básicamente se ve como que el niño tiene un hueco en el pecho, que puede estar relacionado con cardiopatías, por supuesto, pues esta alteración limita el espacio del corazón, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Hay que mirar la tumefacción mamaria en niños y niñas, que él no tenga, o bueno, si tiene pezones supernumerarios, que en algunas ocasiones se ve relacionada la presencia de más de dos pezones a alteraciones renales. Si tiene una glándula mamaria enrojecida y caliente, que tenga simetría de la expansión torácica, que no haya retracciones ni quejidos, o bueno, ya todo lo que hemos visto de signos de dificultad respiratoria, que no haya fractura de clavícula, para lo que vamos a realizar palpación y por lo general va a existir como un crépito, como un salto que vamos a ver nosotros en la clavícula para confirmar o descartar esto. Lo que se hace es una radiografía de tórax y aquí en esta imagen se puede ver claramente cómo la clavícula está fracturada. También en el tórax es importante lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, el asincronismo respiratorio, es decir, que primero se mueva un hemitórax y luego el otro, y esto se puede dar por hernias diafragmáticas o incluso parálisis del nervio frénico, que no exista una pared cilíndrica y que el cartílago sifoide no sea prominente. Ya en cuanto a la auscultación, eh, pues vamos a hacer el estudio de las tensiones en menos de 24 horas en ambas extremidades. También está indicado en algunos casos el ecocardiograma y la radiografía de tórax, especialmente si encontramos alteraciones, digamos, de la frecuencia cardíaca y respiratoria o signos de dificultad respiratoria, probabilidad de ductus arterioso, que como ustedes se acordarán, durante la gestación los niños tienen este ductus arterioso y es normal porque pues todavía no usamos los pulmones, no respiramos, sino la sangre oxigenada que nos llega es la de nuestra mamá, entonces tenemos el ductus arterioso precisamente para que haya una conexión entre la arteria pulmonar
y la aorta y así no se vaya sangre y se desperdicie literalmente en los pulmones, pues no la vamos a utilizar. Entonces lo ideal y lo que suele suceder es que con la primera inspiración del niño, y es por eso también que es tan importante que el niño llore cuando nace, este ducto arterioso se cierra. Sin embargo, existen ocasiones en las que no pasa. Y cuando eso no pasa, pues el ecocardiograma es como la manera de diagnosticarlo. También en la presencia de soplos a la auscultación están recomendado el ecocardiograma o signos de disección de alguna de las arterias, que por lo general vendría siendo la aórtica, o cualquier otra alteración de la arteria pulmonar. También supremamente importante la toma de pulsos y perfusión distales, entonces ya lo que nosotros conocemos de las pruebas de perfusión, que les pichamos los deditos al niño y como por 10 segundos y luego retiramos y vemos si se pone rosadito, si se queda blanco, bueno, eso. En cuanto al examen de abdomen, es importante que tengamos en cuenta que en los niños, solamente en los niños, es normal palpar el hígado o el estómago y solo es anormal cuando tenemos un hígado palpable de 2 a 3, como de más de 2 a 3 centímetros por el reborde costal, cuando duele a la palpación o cuando el abdomen cambia de color y se ve la vasculatura como tal del hígado. Entonces, estas alteraciones que vemos aquí, esto es importante que se los diga lo del hígado porque por lo general en el adulto nosotros no podemos palpar el hígado y si lo podemos palpar se considera patológico. Entonces, pues ahí que sepan que se puede alcanzar a palpar, obviamente no todo el hígado, pero sí al menos una partecita. Entonces aquí en la imagen A lo que vemos es una protrusión del cordón umbilical por rectos abdominales débiles, que ustedes saben que los rectos abdominales son los músculos que tenemos como en la parte de enfrente de la barriga. También está la onfalitis, que es esto de la infección del cordón umbilical, que de nuevo súper importante lo que les decía para las tutorías del Miniecoe, que el chiquito le laven el, el cordón umbilical con agua, digamos que puede ser con agua y con jabón, pero que sea un jabón como muy suave, que procuren no meterle el cordón umbilical dentro del pañal, sino dejárselo por fuera, secarlo muy bien, bueno, todas estas indicaciones, enseñárselas a los padres. También está la onfalocele, que es que los órganos están salidos del peritoneo, como podemos ver aquí. Con peritoneo, perdón, están salidos con peritoneo, a diferencia de la gastrosquisis, que es esta, de aquí la E, en la que se salen los órganos, sin embargo, sin peritoneo, o sea, no están recubiertos por nada, esto es gravísimo y bueno. También tenemos las hernias diafragmáticas que suelen causar un abdomen excavado, que como podemos acá ver está el diafragma y por encima del diafragma hay asas intestinales. Entonces genera esta hernia ya pues invadiendo el tórax. Y también lo que les decía de la permeabilidad anal o bueno, la perforación anal, en lo que debemos tener en cuenta todo lo que hablábamos ahora del meconio que debe darse en las primeras 48 horas y si no, pues ya se debe hacer un examen más exhaustivo de ver si realmente el ano está o no perforado. Digamos que aquí es sumamente obvio que no está perforado, pero hay niños en los que puede ser más difícil de determinar, puede que exista un orificio exterior, sin embargo el interior no, entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. En cuanto a los genitales, es importante verlos y asegurarse de que estén completos y que sean de un solo sexo, ¿no? Ustedes saben, hay niños que tienen órganos genitales masculinos y femeninos, entonces es importante ahí mirar para, pues para determinar cuáles son como tal los que corresponden a su cuerpo, mejor dicho, porque ustedes saben que puede que un niño tenga canal vaginal, sin embargo no tiene útero y orina por el pene y tiene glándula prostática y bueno, entonces es importante cómo hacer esta valoración, ¿listo? Entonces aquí en un principio tenemos lo que es el hidrocele, que es que solo está lleno de agua, eh, porque ya si tiene contenido visceral, que puede pasar,
deja de ser hidrocele y se empieza a llamar hernia inguinal. Bueno, entonces es supremamente importante que ustedes si ven los testículos así, los valoren muy bien para darse cuenta si eso es solo agua o si ya hay como contenido visceral. Hay que revisar la presencia de ambos testículos, que pues obviamente en el caso de los niños que les hayan descendido los dos testículos, no solo uno o ninguno de los dos. También está la hipospadia, que consiste en que la punta del pene es por debajo, como que no está en la punta del pene, sino abajo, como en la parte inferior, literalmente. Clitoromegalia, que es un clítoris muy grande, que incluso ya parece un pene pequeño más que un clítoris. Ustedes saben que pues, el clítoris embriológicamente es como un pene, sin embargo, pues tiene, en las mujeres tiende a crecer hasta cierto punto y pues ya aquí en esta imagen, como podemos ver, ya es muy grande, parece un pene de un niño chiquito. Hay que revisar si hay presencia de secreciones como flujo vaginal blanco, así sea inodoro o que sí tenga olores, porque digamos que en una niña recién nacida no es normal. La presencia de criptorquidia, de varicocele, un micropene, es decir, que sea menor de 4 centímetros, un escroto bífido o una fusión de los labios, bien sea labios menores o labios mayores. Ya en cuanto al sistema musculoesquelético, vamos a hablar de lo de la parálisis de Duchenne, que ya veníamos hablando ahorita, que es el compromiso del brazo y el hombro, que se va a ver así, como en este niño. También la parálisis de Klumpke, que era la que hablábamos de la mano en garra. Em, la polidactilia preaxial o posaxial, que es la presencia de más deditos, ya sea digamos que entre el pulgar y el índice o ya después del meñique. La agenesia de un hueso del brazo, antebrazo o la mano, entonces ya como que el niño literalmente tenga, digamos, la parte del cuerpo, pero esta no tenga huesos. La sindactilia, que es que se unen los deditos por una membrana interfalángica, como podemos ver en la imagen E. El pie equino o pie plano, que digamos que el pie se corrige sin esfuerzo, es pie equino flexible, pero si uno lo va a corregir y no se deja corregir, entonces es un pie equino verdadero. El pie equino, acuérdense siempre que pues equino viene como de lo de los caballos, sí, los caballos. Y ustedes se acordarán que los caballos apoyan primero la punta del pie y después el talón. Pues ellos no tienen pies, pero bueno, como de la pezuña, no sé cómo se llama. Entonces, así mismo es el pie equino en el humano. Consiste en que los niños caminan en puntas del todo o apoyan primero la punta del pie y después el talón. Entonces, en el caso de que cuando uno vaya a corregir el pie equino, es decir, vaya a acomodarle el pie al niño, este no se acomode, va a necesitar intervención en los primeros días de vida porque eso le va a generar muchos problemas de movilidad a largo plazo. E igual en algún momento, si no se opera así chiquito, se va a tener que operar el niño. Y finalmente vamos a evaluar la luxación de cadera para lo cual vamos a hacer una presión hacia afuera y hacia adentro de de la cadera. Vamos a unir las rodillas del niño y vamos a ver si las caderas quedan al mismo nivel o si se ve que una está más caída que la otra para determinar pues, si hay una displasia o una luxación de cadera y ya pues hacer el tratamiento correspondiente. En cuanto al estado neurológico, vamos a hablar de todos los reflejos que son, digamos, normales en el recién nacido. Entonces tenemos el reflejo de Moro, que consiste en que ellos abren las manos completamente como si estuvieran asustados cuando hay un ruido o un movimiento muy brusco y este reflejo va a estar presente hasta los 3 meses. El reflejo de búsqueda que va a estar hasta los 2 meses y medio más o menos y consiste en que le ponemos un dedo en el cachete al niño o algo en el cachete al niño y él va a intentar buscarlo con la boca. La marcha automática que consiste en que si usted pone, digamos, coge al bebé así, como está aquí, sobre una mesa o como en el piso, el bebé automáticamente va a levantar las rodillas como si intentara caminar y esto va a estar presente hasta los 2 o 3 meses.
El reflejo de presión palmar y plantar, que es pues, cuando usted le pone la manito al niño en las plantas o un dedo en las plantas y en las palmas, él va a tender a cerrarlo, como a cogerlo. Este va a estar, el palmar va a estar presente hasta los 4 meses y el plantar hasta los 10 meses. El reflejo de succión, que básicamente es por el medio del cual el niño se alimenta. Entonces, pues ahí nuevamente vamos a evaluar que la succión sea fuerte, adecuada, que haya protrucción de la lengua y eversión del labio inferior. La extensión cruzada que se va a ver después de la semana 26, que es que si usted pone la cabeza de un lado, la cabeza del niño de un lado, él va a estirar la mano del otro lado. Y este va a estar presente hasta los 3 meses. Vamos a valorar pues los pares craneales con especial énfasis en los reflejos oculares. Obviamente pues un niño no le va a decir si escucha o si no escucha, digamos con la prueba de Rineo, ese tipo de cosas, pues en un recién nacido es inútil. Entonces digamos que lo que es más diciente es los pares craneales que ya corresponden hacia los reflejos oculares. Vamos a realizar fondo de ojo para evaluar la papila, la presencia de hemorragia, glaucoma, retinoblastoma o retinas dilatadas. Y vamos a evaluar si el niño tiene movimientos espontáneos, movimientos anormales o de mal tono, o sea, con hipotonía. Entonces, bueno, eso era todo lo que correspondía a la semiología del neonato. Entonces, ya vamos a hablar de lo que es semiología del preescolar, en donde es sumamente importante que recordemos al niño no, sino a los papás, que un niño es un individuo maravilloso en etapa de crecimiento y de desarrollo, con innumerables oportunidades de convertirse en un gran ser humano. ¿Por qué es tan importante? Esto, digamos que a veces, pues, digamos que lo ideal es que los papás saben esto, saben que es un adulto en proceso que pues hasta ahora está aprendiendo muchas cosas y les tienen mucha paciencia. Sin embargo, hay papás que no les tienen paciencia para nada o cuidadores en general que no les tienen paciencia para nada, que esperan que ellos ya actúen como adultos y pues así no funciona. Entonces les traigo esta tabla aquí para hablarles de cuáles son las diferentes etapas de la infancia, que son pues neonato, como ya vimos, de 0 a 30 días o realmente 28. El lactante menor, que es el que tiene de 1 a 11 meses, el mayor, que es de 1 a los 2 años, el preescolar, que es de 2 a 5 años, el escolar, que es de los 5 a los 12 años, y el adolescente, que es de los 12 a los 17 años. Entonces vamos a hacer una historia clínica pediátrica muy completa, sin embargo, esta es compleja porque obviamente el niño todavía no sabe expresarse del todo bien, entonces si siente un dolor, si siente un malestar, cualquier cosa, es probable que no se lo sepa decir a usted, entonces toda la información que usted recolecta básicamente es de los papás que nuevamente en la mayoría pues espera que ellos sean muy sinceros, honestos y tal, pero digamos si existe maltrato infantil o este tipo de situaciones, pues por supuesto que no van a ser sinceros. Entonces, si el niño tiene, no sé, muchos morados, fracturas y demás, pues probablemente los papás le van a decir como, no, es que él es muy tonto y se cae mucho, es muy torpe, juega mucho o es agresivo o bueno, cualquier cosa, con tal de no decirle, no, es que nosotros le pegamos al niño. Entonces, pues ojo con eso y es súper importante que tengan eso en cuenta de que, pues igual hay cosas que ustedes sí le pueden más o menos intentar preguntar al niño sin decirle directamente, bueno, a ti te pegan, porque claramente en muchas ocasiones el niño no va a saber responderles. Entonces, cosas a tener en cuenta. Hay variabilidad en el mismo niño a medida que crece. Es normal que un niño, digamos, cuando era chiquito era súper calladito, no hacía nada y ya cuando pasó a ser escolar era el niño popular del colegio y eso digamos que es normal porque nuevamente es un adulto en desarrollo, es alguien que hasta ahora está conociéndose a sí mismo y está conociendo a su entorno y pues todavía no sabe qué le gusta. O sea, si uno ya grande no sabe qué le gusta, pues un niño chiquito mucho menos. Supremamente importante, la consulta del preescolar es de interés familiar y la información generalmente no la va a proporcionar el paciente, como les decía. Eh, es muy importante que registremos los diferentes momentos biológicos, que son estos que están aquí en la tabla que les acabo de leer.
porque digamos que no es lo mismo hablar de un lactante menor, un lactante mayor, a un preescolar, entonces pues importante tenerlo en cuenta porque esto nos va a hablar mucho de cómo está el desarrollo del niño y para esto digamos que nos vamos a apoyar en la ley 23 de 1981 que es la que nos habla de, pues, que es la historia clínica, que es confidencial, que ahí se consigna todo lo que uno encuentra en la historia clínica y demás. Esto es supremamente importante, me imagino que ustedes lo vivieron en, pues, en sus rotaciones de escolar, que una historia clínica, aparte de ser larguísima, la historia clínica del preescolar, es muy importante que uno de verdad anote absolutamente todo para que así la persona que después le vaya a hacer seguimiento al niño tenga claro pues cómo estaba el niño en su consulta anterior o de ser remitido, pues porque lo remitieron. Entonces, para la semiología del preescolar, nosotros vamos a tener diferentes elementos para usar. Esto yo sé, suena súper extraño, pero esto a mí me salió en el PSM, entonces para que se lo aprendan, yo no se los voy a leer ahorita porque pues es una bobada leérselo, pero que sepan que hay material básico, complementario y adicional, que lo ideal sería que lo tuviéramos todo el tiempo, sin embargo, pues al menos tener lo básico, ¿cierto? Entonces, sí, para que lean esa tablita ahí y se la aprendan, porque a mí me preguntaron como, ¿cuál de estos hace parte de el material complementario? Literal. Entonces, para que lo lean bien y lo revisen. Pues también como una historia clínica de un adulto va a estar compuesta de motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistema, examen físico, etcétera. Importantísimo que al examen físico los signos vitales de un preescolar no son los mismos del adulto mayor, entonces nuevamente aquí les dejo estas tablas para que ustedes las revisen y sepan cómo deben ser los signos vitales, específicamente frecuencia respiratoria y cardíaca, dependiendo de pues, la edad del niño o de el grupo etario más bien. Entonces, ¿qué vamos a valorar en cada uno de los sistemas? Entonces, en los órganos de los sentidos vamos a valorar si el niño utiliza o no gafas, si le duelen los ojitos, los oídos, la nariz, si tiene visión borrosa, prurito en los ojos, enrojecimiento en los ojos, defectos de la refracción, es decir, no ve bien, o que tenga fotofobia. No lo puse ahí, pero también muy importante que ustedes valoren, digamos, lo de los colores, como el niño si sabe distinguir colores, si se sabe los colores, eso lo pueden hacer, digamos, en el momento en el que ustedes ponen al niño a dibujar. Le dicen, como hazme una casita roja, hazme un elefante azul, así para ver cómo es el niño. Esto se los digo y hablo por la experiencia. Para los que no sepan, yo soy daltónica y a mí nunca me descubrieron el daltonismo hasta ya muy grande. Entonces, pues es importante igual porque eso puede llevar a problemas al niño, pues obviamente no gravísimos, a menos de que tenga como un daltonismo completo y que verdad solo el niño vea en blanco y negro, pero pues igual sí, o sea, yo era la niña que coloreaba el mar morado en el colegio, entonces pues sí, es importante valorarlo, ¿listo? En cuanto al sistema respiratorio, pues vamos a valorar si el niño tiene prurito nasal, rinorrea, tos, expectoración, dolor torácico, disnea o sonidos a la respiración como ronquidos, bueno, estertores, sibilancias, etcétera. En el sistema cardiovascular vamos a valorar si el niño tiene dolor precordial, si tiene edema en miembros inferiores, que ustedes se acordarán, lo acaban de ver en cardio, nos habla de falla cardíaca derecha, palpitaciones, síncope, cianosis o presencia de varices o petequias también no está ahí, pero recordemos que las petequias nos hablan de compromiso vascular. En el sistema musculoesquelético vamos a ver si el niño tiene mialgias, tiene lumbalgia, artralgias, perdón, debilidad muscular, si tiene calambres a repetición, si tiene atrofias, alteraciones de la marcha, entre otras. Gastrointestinal, el hábito gastrointestinal, cuántas veces hace popó al día, si hay días que no hace popó, cómo es el popó, bueno, todo. Si tiene anorexia o hiporexia, disfagia, náuseas, hematemesis, dolor abdominal, pirosis y ahí no sé por qué no la puse, pero disentería, sumamente importante, diarrea con sangre, ¿no? En cuanto al sistema geniturinario, vamos a valorar si el niño tiene oliguria, nicturia, anuria, enuresis, hematuria, poliuria, poliacuria, disuria, bueno, todas las uria.
súper importante tenerlas en cuenta porque, digamos, nos puede hablar de muchísimas cosas. Es extraño, pero el sistema geniturinario, por alguna razón, está muy relacionado, digamos, con violencia intrafamiliar, con abuso sexual, en especial en niñas. Una niña que se pone muy nerviosa y siempre que, digamos, se le acerca a un adulto o ustedes como personal de salud o algo así, se orina y ustedes ven además como una interpretación de trazos un poco extraña. Bueno, es una niña, hay que tenerle cuidadito porque puede que sea víctima de abuso sexual en su casa, en el colegio, en cualquier lado. Entonces, súper, súper, súper importante que valoremos eso, ¿listo? En cuanto a neuropsiquiátrico, pues la presencia de cefaleas, vértigos, ataxias, insomnio, somnolencia, convulsiones, miedo injustificado y llanto fácil. Em, digamos que aquí también hay muchas cosas que nos pueden hablar de abuso, no solo sexual, pero bueno, maltrato en general del menor, como el llanto fácil y el miedo injustificado. También es anormal que un niño tenga insomnio, digamos que es algo más esperado en el adulto mayor, sin embargo, en los niños no, al contrario, los niños chiquitos duermen mucho. En cuanto al sistema hematopoyético, la presencia de palidez, hemorragia, pérdida de peso o ganancia de peso, astenia, fiebre, diaforesis, bueno, todo esto. Y en cuanto a piel y faneras, pues la presencia de prurito, eritema, ampollas, pústulas, anestesia, alopecia, sangrado y picaduras. Digamos que, como ustedes pueden ver, la mayoría de los órganos, o sea, de la manera de valorar todos los órganos es sumamente similar a, pues la de un adulto, ¿no? Sin embargo, estas cositas que les he dicho, como de tenerles un poco más cuidado, es por lo que les decía anteriormente que a veces, es más, en la mayoría de los casos, pues el niño no es capaz de describir todo lo que siente o de contarle a usted con libertad, pues lo que le pueda pasar en la casa, en el colegio y demás. Entonces, manifestaciones tan, digamos, entre comillas, que uno pensaría que nada que ver, como la poliuria o que la niña o el niño se orine todo el tiempo, o, ¿sí? Nos pueden estar hablando de algo muy grave en su casa, que no necesariamente es como fisiológico, como una enfermedad como tal, pero pues por supuesto contribuye a una calidad de vida peor en el niño en el caso del abuso y el maltrato. Ya en cuanto a la interpretación de trazos, digamos que esta se hace en la mayoría de veces en, en niños cuyos motivos de consulta son problemas de la conducta. Entonces la mamá nos va a decir que es muy berrinchudo o que él es muy inquieto, que no tiene problemas de aprendizaje y demás. En estos niños sí o sí vamos a hacer una interpretación de trazos. Sin embargo, es importante que igual en todos los niños, a pesar de que no tengan como estos problemas, pues, o estos motivos de consulta, lo hagamos porque no sobra. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Dos cosas principalmente, la producción intelectual e emocional que tiene el niño y la expresión de acontecimientos del mundo emocional. Esto nos lleva a que el dibujo en sí mismo va a representar el mundo interior del niño. Eso me lo preguntaron en el parcial, entonces que lo sepan. El dibujo representa el mundo interior del niño. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Básicamente vamos a tener en cuenta estos tres criterios que son tamaño, dirección y trazo. Entonces, cuando hablamos de tamaño, si el dibujo es muy chiquitico, como en una esquina, puede estarnos hablando de un niño retraído. Si el dibujo es grande, es decir, que ocupa más del 50% del espacio de la hoja, es un niño extrovertido. Y si el dibujo ocupa ya más del 70% del espacio, hablamos de un niño con complejo de superioridad que puede llegar a ser agresivo. Esto es cuando el niño se dibuja a sí mismo, ¿no? Entonces tú le dices, ay, hola chiquito, ven, porfa, dibújate a ti mismo, no sé, sí, solo a ti. Y él se dibuja así enorme, pues ok, o se dibuja chiquitico o ya de un tamaño normal, pues ya dependiendo, ¿no? En cuanto al trazo, hablamos de que si es largo, armónico, eh, fracturado, resaltado o borrado, pues nos puede hablar de varias cosas. Digamos, un niño que tiene que dibuja algo muy trazado, como con mucha fuerza, mucha presión, puede ser, puede hablarnos de como de una agresión respecto a esta persona
o de una angustia o ya de algo más postural, de un problema postural si el niño en general dibuja todo con mucha presión. Si el niño dibuja con líneas punteadas, digamos que esto no suele hablar de que el niño no, como que no tenga un concepto, o sea, que no tenga como un buen desarrollo de las habilidades motoras, pues si el niño como que no es capaz de hacer trazos largos o pues solo con solo una línea, digamos, hacer un, un- una línea recta, sino que tenga que hacer como varios punticos o varios trazos, pues nos puede hablar de esto. Em, También en cuanto a la continuidad, digamos que si el niño ya puede hacer un punto a punto ya demasiado, digamos, no puede hacer un cuadrado sin hacerlo todo de una sola línea porque se desespera, como sin levantar el lápiz, pues ya puede hablarnos de un niño obsesivo. Y finalmente, lo que habla de dirección y lateralidad nos habla de que si el niño maneja las convenciones normales de izquierda, derecha, arriba, abajo, y de lo contrario, pues ya puede indicar un problema neurológico. Obviamente, pues depende de la edad del niño y demás, ¿no? O sea, este es el día en que yo a veces todavía tengo que hacer la L con la mano izquierda para saber cuál es izquierda y derecha. Sin embargo, pues obviamente ya si me dicen arriba o abajo, pues tengo que estar en la capacidad de hacerlo, ¿no? Lo mismo con el niño, entonces tú le dices, no, dibújame, no sé, una casa y arriba de la casa hace un sol y él hace el sol debajo de la casa, pues ya estamos hablando de que puede haber pues un problema neurológico, como decía anteriormente. Súper importante, uno nunca jamás en la vida puede interpretar un trazo si no tiene el relato del niño. Entonces, ustedes ponen al niño a dibujar, tal, digamos, en la consulta que hacían en sus rotaciones, lo ponen a dibujar, se llevan el dibujo y el niño no les dijo nada al dibujo y ustedes empiezan a interpretar mal. A eso no se puede. O sea, ustedes ponen al niño a dibujar y le dicen, bueno, cuenta, ¿qué dibujaste? ¿Y qué es esto? ¿Y quién es esta persona? ¿Y por qué lo dibujaste así? Y tal. Porque ahí salen muchas cosas a la luz que pueden ser muy buenas o muy malas. Digamos, yo les cuento un caso. Ustedes saben que yo la única rotación que tuve fue escolar, pues de manera presencial. Y yo tenía una paciente que le dije que me dibujara pues a su familia, ¿no? Lo normal. Entonces ella pues se quedó ahí dibujando mientras yo hablaba con la abuelita, que creo que fue la que me la llevó a la consulta. Y ya después yo recogí pues el dibujo de la niña y le dije como, bueno, cuéntame qué dibujaste, quién es esta persona. Que de persona cero, porque la niña dibujó como estufas, o sea, yo creí que eran estufas. Yo le dije, pero ¿qué es eso? Y entonces ella me dijo como, no, es que esta es mi mamá y este es mi papá, pero eran como estufas. Y después la señora me dijo como, no, es que esas son lavadoras. Ella siempre dibuja a todo el mundo como lavadoras. Entonces, digamos, ahí nos dimos cuenta de que a la niña no le ponían cuidado en la casa por estar, digamos, haciendo los quehaceres. El papá eh, trabajaba en otra ciudad, entonces él iba como cada mes a la casa de la niña a verla, entonces digamos que ella no lo tenía muy presente y la mamá pues era madre de más hijos y si no me falla la memoria, ella se encargaba como que su trabajo era eh, prestar ese servicio de lavandería. Entonces ella, para estar en su casa, no salir, encontró esta solución. Lo que hacía era pues, decirle a la gente del barrio, no sé, que ella lavaba la ropa, le llevaban la ropa, ella la lavaba en la lavadora, pero por estar en esas nunca le ponía cuidado a la niña. Entonces era por eso que la niña dibujaba a todo el mundo como lavadora, ¿sí ven? Pero yo lejos, nunca se me habría ocurrido esa interpretación si la niña no me hubiera contado. Entonces es muy importante el relato del niño y que vamos a evaluar o digamos cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos ahí y ya como alertas. Un dibujo muy desorganizado que nos puede hablar de problemas neurológicos o psicológicos como lo son el autismo o la psicosis. Las alteraciones perceptuales que nos pueden hablar de autismo, psicosis o problemas neurológicos. La ausencia del relato, ya sea porque uno no le preguntó al niño o porque el niño no le quiso contar.
en especial si el niño no le quiso contar, es un signo de alarma. Las alteraciones en la producción intelectual, que pueden ser alarma para, digamos, una falta de madurez, alteraciones de la producción emocional, alarmas de conflictos, ya sea en familia o en el colegio. Y bueno, sí, básicamente eso es de lo que nos habla como la producción intelectual, como que el niño tiene eh, una alerta, digamos, en el desarrollo y ustedes saben que el alerta en el desarrollo nos puede estar hablando de abuso. Contradicciones, o sea, que sea como un dibujo muy desproporcionado, entonces digamos, él dibuja a toda la familia pues normal y cuando dibuja al papá lo dibuja grandísimo. Entonces, digamos, esto puede ser que el papá es el que manda en la casa, entonces él le tiene miedo al papá y por eso lo ve así de grande, como también puede ser que su papá es un sol de persona y lo quiere mucho y por eso lo dibuja así de grande. Entonces, por eso, nuevamente vuelvo, la importancia del relato del niño. Y finalmente, conductas extrañas, digamos, cuando el niño esté dibujando, que ustedes le digan como, bueno, dibuja a tu familia y que el niño se ponga a llorar o cosas así, pues, ok, es de tenerle mucho cuidado y tenerlo muy, muy presente. Entonces, ¿cuáles son las diferentes etapas del dibujo de un niño? Vamos a tener estas cuatro que ven aquí, que son el garabato descontrolado, que se ven en niños menores de 2 años, el garabato controlado, que es de niños de 2 años y medio a los 3 años, el garabato con nombre, que es de los 3 a los 4 años, y el preesquemático, que es de los 4 a los 7 años. Entonces, cuando hablamos de garabato descontrolado, es que el niño pues va a empezar a dibujar sus primeros trazos, obviamente no sabe dominar, o sea, no sabe que él tiene como control sobre el lápiz o el color y hacer con ellos lo que quiera. Entonces, básicamente son esos rayones que todos hicimos de chiquitos, que no tienen ningún sentido, que son un poco de colores ahí mezclados, nada que ver con nada. Ok, garabato descontrolado. Ya el garabato controlado es cuando el niño empieza a darse cuenta que hay una relación entre el movimiento que él hace con la mano y pues lo que resulta dibujado en el lápiz. Entonces ya él empieza o ella empieza a desarrollar la capacidad mano-ojo, va a situar los dibujos en un espacio, sin embargo todavía no le importa el color. Entonces es el niño que dibuja todo negro, todo verde, todo amarillo. Entonces pues sí, eso digamos que es normal y es esperado a esta edad. Ya el garabato con nombre es que él empieza a dar significado a sus dibujos y puede llegar a utilizar colores, sin embargo, el trazo es desorganizado o descoordinado, o sea, pues él ya es capaz de dibujar, digamos, a su familia, a un árbol, pero pues no es una obra de arte, pues sí es feito, pero pues sí, él ya sabe dibujarlo con sus colores y demás. Súper importante, de nuevo aquí lo meto, tengan en cuenta de que a veces el niño dibuja con colores que no son porque tiene como una carga emocional frente a eso o porque puede tener problemas de la visión de los colores. Entonces es súper importante, digamos, siempre decirle como dibújame esto rojo, dibújame esto verde, dibújame esto naranja, para ver si el niño es que realmente no tiene como conocimiento bien de los colores o si, digamos, dibuja a su mamá roja porque la ama con todo su corazón, no sé. En cuanto al preesquemático, ya va a ser como la cumbre del garabateo, ya hay formas más reconocibles que suelen ser primero que todo humanos, y aquí ya se puede aplicar el test de la figura humana para evaluar el desarrollo y la parte emocional del niño, que era esto que les decía, que uno le dice al niño como, bueno, dibújate. Entonces ya el niño se dibuja a sí mismo, dibuja a su familia, etcétera. ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a tener en cuenta como de la parte madurativa? O sea, que nos indican que el niño ha madurado en su dibujar. El sombreado, que sea capaz de hacerle como sombras a los dibujos, que el niño borre algo en el dibujo en vez de tacharlo o simplemente dibujar por encima y ya. Que los dibujos sean simétricos y que haga, digamos, dibujos de movimiento. Entonces, que haga, no sé, como a veces que uno dibuja a alguien saludando, entonces lo dibuja con la mano arriba y a los lados de la manito le pone como unas ondas, que eso indica que se está moviendo, o un niño que está corriendo, o un balón que está rodando. Eso es indicativo de la parte que ha madurado un poco el niño. Y en cuanto a pruebas que nosotros realizamos, es la prueba de eh, árbol, casa, persona.
de la familia, ponerlo a dibujar a la familia y ponerlo a dibujar a él mismo. Entonces, bueno, ya terminamos con lo que es semiología del preescolar. Vamos a pasar a la semiología del adolescente, que ya es lo último. Entonces, supremamente importante a la hora de valorar al adolescente que sepamos que existe algo que se llama el síndrome normal de la adolescencia, que consiste en la separación progresiva de los padres, la tendencia a estar en grupo, a ser más amigos, a creerse chévere, la búsqueda de una identidad. Esta es la época en la que supuestamente nosotros encontramos quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos hacer con nuestra vida, etcétera. Entonces es normal que cosas que nos gustaban antes les dejen de gustar, etcétera. La necesidad de intelectualizar el mundo, entonces aquí ya es el momento en que empieza a surgir el que, digamos, el niño que es ateo ahora porque no cree en nada, que no sea el Big Bang. Bueno, sí, la idea de intelectualizar el mundo, que yo entiendo todo, todo tiene una explicación. Bueno, una conducta reivindicatoria porque el adolescente normal, promedio, cree que todo el mundo está en su contra y nadie quiere que él se desarrolle como quiere y que todo el mundo está en contra de él y de sus ideales. Entonces, bueno, nuevamente completamente normal. La labilidad del estado de ánimo, que es, digamos, un poco relacionada a esta conducta reivindicatoria, pero también tiene su componente hormonal, una desubicación temporal, entonces que el niño como que no se halla, como que no se siente muy grande para unas cosas, pero muy chiquito para otras. Bueno, el desarrollo de la conducta sexual es esperado, es normal. Hay que hablar con los papás de esto. Ya esto de llegar vírgenes al matrimonio es algo un poco utópico, sin embargo, sumamente respetado. Siempre respetar al que sea que quiera hacer eso, pues es su vida sexual, no la de uno. Em, Sin embargo, pues en la mayoría de los casos no se da y es más importante, digamos, que los papás estén preparados para ello y para tener una conversación adulta y madura respecto a la sexualidad y a cuidarse para prevenir más bien embarazos adolescentes a solo como hacerse los locos y que eso no pasa. Entonces, bueno, desarrollo de la conducta sexual, la crisis religiosa, que ya les decía, va un poco unida a la necesidad de intelectualizar el mundo, y la conducta confusional, que es esto que veníamos hablando de que el niño no sabe, bueno, ya no es un niño, el adolescente ya no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni qué quiere, ni nada. Entonces la adolescencia en sí misma también se va a dividir en tres etapas, que son la adolescencia temprana, de los 10 a los 13, la adolescencia media, de los 14 a los 16, y la adolescencia tardía, de los 17 a los 19. Digamos que esto está muy debatido porque, digamos, aquí en Colombia la mayoría de edad se cumple a los 18, entonces el 19, el niño que tiene 19 años ya no es un adolescente, no es un adulto. También digamos que la adolescencia temprana está un poco corrida un poquito hacia abajo porque aquí los adolescentes, habíamos hablado de que la adolescencia empieza desde los 12, entonces digamos que un poco debatido. En cuanto a la valoración o cosas a tener en cuenta en el adolescente, es supremamente importante esta memotecnia de Heads. Entonces, donde la H corresponde a home o casa, las tres E's corresponden respectivamente a educación, empleo, si es que el niño trabaja, y eat o alimentación. La A corresponde a actividades pares, o sea, qué hace con sus amigos. Ellos se reúnen y van a, no sé, jugar bolos, van a el cine o van y se sientan en la calle a fumar y tomar. Sí, diferentes cosas, actividades que pueden hacer los adolescentes en esta búsqueda de su identidad. Y es importante tenerlo en cuenta para así pues saber orientar y darle un enfoque como individualizado a cada adolescente. Las dos Ds corresponden respectivamente a el uso de drogas o depresión, y las tres S nos hablan de sexualidad, ideas de suicidio y la seguridad, que, o sea, qué tan seguro se siente el niño, no necesariamente solo como self-confidence, como, ay, yo, el autoestima, sino si se siente seguro en su casa, si se siente vulnerado, si le hacen bullying en el colegio, bueno. También súper importante que tengamos en cuenta, los adolescentes son frontalizados. Esto digamos que es una expresión muy médica.
Eso es, cuando alguien se frontaliza es que tiene una, digamos, una alteración del lóbulo frontal, entonces es alguien que tiene como una conducta muy grosera y agresiva, pues obviamente no es que ellos tengan una alteración del lóbulo frontal, sino los adolescentes de por sí son groseros y agresivos en la gran mayoría de los casos. Es importante saber qué es y qué no es normal. Entonces, digamos, no sé, llega la mamá con su hijo de 16 años a la consulta y le dice que está desesperada porque el niño no hace sino jugar play y no le pone cuidado a ella y la trata mal y tal. Entonces digamos que ustedes le dicen, pues eso de que él se haya alejado de los padres es normal, sin embargo, pues que la trate mal, que la trate mal ya significa que, digamos, se va a los golpes o cosas de ese estilo, pues eso ya no es normal. Sin embargo, el desapego a los padres es algo que se espera. Importante que uno como médico debe saber que no es su amigo, o sea, uno no puede actuar como, ay, el amigo del adolescente, el compinche, el pana, pero tampoco es el papá como para sentarse a regañarlo. Entonces, simplemente su labor de médico de decirle que está bien, que está mal, cómo prevenir ciertas cosas, cómo actuar ante ciertas situaciones y ya. Debe uno tener un pensamiento flexible, libre de prejuicios de todo tipo, ya sea religiosos, de ideales, políticos, sexuales, todo. Debe estar uno libre de todo prejuicio porque pues no le va a generar confianza al adolescente para que le cuente. Recordar siempre el protagonista de la consulta es adolescente, no la mamá que está preocupada porque su hija inició la vida sexual, no el papá que está preocupado, no, es el adolescente. Sin embargo, por esto es que hay dos momentos en la entrevista, una que se da con los padres y otra que se da sin los padres. Es muy diferente que usted le pregunte a un joven de 17 años que si fuma enfrente de la mamá a que se lo pregunte sin la mamá ahí al lado, ¿cierto? Entonces es eso, es saber qué preguntas hacer en qué momento y ver más o menos cómo es la relación, porque puede que existan familias en las que uno le pregunte al adolescente como, bueno, usted fuma enfrente de la mamá y él le diga con toda tranquilidad que sí, y la mamá esté enterada, por ejemplo. Y pues eso digamos que obviamente debemos intervenirlo porque nadie debería fumar, fumar es malo, ya lo sabemos, pero pues al menos nos habla de que hay como una confianza entre la familia, por ejemplo. La confidencialidad es subjetiva, esto es sumamente importante. Hay momentos en los que usted no puede mantener la confidencialidad del adolescente porque igual es un niño. Entonces, digamos, si él le habla a usted de que está metido en programas como, no sé, digamos en estos blogs que fueron muy famosos de la anorexia y la bulimia y le cuenta que ella o él pertenece a estos grupos o vainas como la ballena azul y estas cosas, ya, pues ya que uno sabe que necesita de la intervención familiar, uno no puede, o sea, uno puede más bien vulnerar el derecho a la confidencialidad. Hay que utilizar lenguaje sencillo y no verbal, por favor, no se sienten ahí a hablarle de términos médicos y clínicos al adolescente porque lo va a aburrir, no le va a entender y no le va a hacer caso. Hay que mostrarse también relajado, como tranquilo, cero tenso, nada así, porque pues nuevamente va a predisponer al adolescente. Pero tampoco se puede ver como muy, eh, como su amigo nuevamente, porque entonces puede que el adolescente, perdónenme la expresión que voy a utilizar, se lo coja de parche. Entonces pues hay que ser serio, pero sin ser bravo, mejor dicho. Y utilizar preguntas abiertas, es decir, preguntas que hagan que el adolescente le responda a uno una frase o un párrafo. No, sí, no, sí, no, porque pues así responden todos los adolescentes. Ya el resto de la historia clínica en cuanto a motivo de consulta, enfermedad actual, etcétera, es igual a la del adulto. Y en el examen físico, básicamente lo mismo. Vamos a revisar alteraciones en la piel, los dientes, em, el peso, los genitales, digamos, también cosas clave que se pueden presentar en los adolescentes, digamos, así que sean alarmantes.
digamos, callos en los dedos de las manos, eso nos puede hablar de bulimia, o dientes amarillos también nos puede hablar de bulimia, de fumar, obviamente pues cambios en el peso, nos puede hablar de trastornos alimenticios, cortadas, quemaduras de cigarrillo, bueno, todo este tipo de cosas así como extrañas. Tatuajes, piercings, es súper claro que varios de las personas cuando somos adolescentes nos hacemos piercings, nos hacemos tatuajes, cosas así, indagar que en dónde se lo hizo, hace cuánto se lo hizo, cómo se lo cuidó, si se lo hizo hace poco que se lo cuide, o si le dice a usted, no, mire, yo tengo planes de hacerme un tatuaje, pero yo no tengo plata, entonces conseguí que una amiga me lo haga y me cobra 20.000 pesos, explicarle por qué tal vez esta no sea la mejor idea, sí, como ya desde el nivel de la salud y no tanto como desde el nivel paternal de decirle como no, pues los tatuajes, usted tiene un tatuaje, nadie lo va a contratar, o bueno, cosas así que de paso y son falsas. Sino hablarle como de, bueno, pues una aguja que no esté limpia puede generarle pues muchas enfermedades, entonces tenga mucho cuidado, lesiones en las rodillas y este tipo de cosas, especialmente en los niños, porque por lo general esta es la etapa en la que todos quieren ser futbolistas profesionales, entonces revisarles las rodillas, las articulaciones y demás, porque pues esto pueden lesionarse o pueden haber tenido varias lesiones y nunca haber ido al médico a revisarse. Ya en cuanto al desarrollo como tal, como de toda la parte que es la pubertad, nosotras vamos a valorar algo que es el Tanner. Supremamente importante, esto me lo preguntaron en el parcial, el Tanner cero no existe. No existe el Tanner cero ni para los niños, ni para las niñas, nadie. O sea, un niño recién nacido es Tanner uno. ¿Listo? No existe el Tanner cero. Entonces, pues nuevamente no se los voy a leer porque pues es una pérdida de tiempo. Sin embargo, pues para que lo estudien, se lo sepan, porque a mí me salió esa pregunta del Tanner cero en el parcial. Y también, digamos, llega a su consulta un adolescente con una areola y pezón que pueden distinguirse como una segunda elevación por encima del contorno de la mama. Bla, bla, bla. Bueno, un caso larguísimo ahí. ¿En qué estadio de Tanner lo clasificaría usted? Entonces, pues apréndansela, léanse esas tablas, cero difíciles, ahí con las foticos igual uno hace como la correlación. Y también existe pues el desarrollo del vello púbico, que ya lo vemos en hombres y mujeres. Y ya, básicamente esa era toda la tutoría. Espero les sirva mucho. Quedo muy, muy, muy atenta por si tienen alguna pregunta. Ustedes saben, en cualquier momento me pueden escribir por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran. En estos días, de verdad, perdónenme, yo sé que me he demorado mucho en hacer esta tutoría. En estos días les subo el post y la trivia, tanto de esta como la de comunidades, que creo que es la que me falta. He estado súper llena de trabajos, pues yo también estoy sacando semestre, pero les prometo que en estos días me pongo juiciosa y lo saco. Y ya nada, de nuevo darles las gracias por darme la oportunidad de ser su tutora este semestre. Pues yo sé que ustedes no me escogieron, pero pues sí, pues de ir a mis tutorías, ver mis tutorías, todas sus retroalimentaciones, en verdad recibí comentarios muy, muy lindos de ustedes todo el semestre y eso pues me motiva mucho a seguir como tutor para en otras ocasiones. Es la segunda vez que soy tutora de ustedes y me alegra mucho y me enorgullece mucho ver el crecimiento que han tenido de primero a cuarto. Y nada, pues lo que les dije al principio, saben que cuentan conmigo para lo que necesiten en cualquier momento de la carrera, me pueden escribir, me pueden preguntar. Si yo sé, con muchísimo gusto les ayudo y si no sé, pues me averiguo y les ayudo igual. Entonces, pues nada, que tengan unas súper buenas vacaciones y que les vaya muy bien en el parcial y nada, los quiero.